Empezó a pasar el tiempo y yo empecé a morirme, así prácticamente. Recuerdo que en el mes de diciembre empecé a colapsar. Crisis de nervios, colapsos. Empecé a perder fuerzas físicas. No podía caminar. Mi hermano tenía una sumilpa y había venido allá con Juta a comprar abono para echarle a la milpa. Y cuando iba con el abono lo agarraron y ahí lo desaparecieron por el río Jibón. Sí, habíamos ido a comer a Santa Tecla y cuando regresamos, como que si alguien lo puso en mal, pero cuando regresamos estaba la policía detrás de la casa. La búsqueda de los desaparecidos del régimen, de las pandillas y de la guerra la lideran las mujeres. Están inmersas en un ciclo de dolor intermitente. La búsqueda la hacen en solitario, pero además con un Estado que las revictimiza. Doña Sofía es de las lideresas que integran el Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos, CODEFAM. Durante la guerra, a Doña Sofía le desaparecieron 2 hermanos, 4 sobrinos y una hija. Su primer hermano fue desaparecido el 2 de mayo de 1980. 15 días después, los cuerpos de seguridad se llevaron a su segundo hermano. Y el 17 de mayo del 80, pues desapareció mi otro hermano. Él había ido a comprar arroz y frijoles a La Ira, porque en Verapaz había un puesto de La Ira. Entró a comprar los frijoles y ahí lo sacaron y se lo llevaron también. Lo desaparecieron. Después de los acuerdos de paz, yo fui a Verapaz a preguntarle a la gente si sabían alguna gente a dónde lo habían dejado. Me dijeron que sí, en una planada, pero como ahí sembraban caña, que lo habían de morir. Las personas que no estaban de acuerdo con la política de Estado eran las personas que eran reprimidas. Dentro de ellas estaban, por ejemplo, personas que pertenecían a sindicatos, personas que pertenecían a la iglesia y no compartían estas políticas de represión. Según el informe de la Comisión de la Verdad, en la guerra fueron desaparecidas más de 8,000 personas. Antes eran catalogados como enemigos y se vinculaba a la guerrilla y hoy siempre están catalogados las mismas personas, ¿verdad? Pero también otra de las cosas importantes que lleva a la desaparición forzada es que es por causa de agentes del Estado, en colaboración de otras personas, pero que siempre son del Estado. Otro de los elementos es que se pide información al Estado de dónde es que están las personas, pero el Estado se niega a brindar información. En los años 80 estaba la Junta Revolucionaria y ellos decretaron un estado de sitio. Es lo mismo que un régimen de excepción. Y fue el 6 de marzo de 1980. Aparte de eso, suspendía garantías constitucionales, al igual que el régimen de excepción. ¿Cuánto duró el estado de sitio? Aproximadamente 7 años. Desde 1980 aproximadamente hasta 1987. Porque nosotros siempre nos reunimos para no olvidar el pasado. Porque el que olvida la historia puede repetir lo que pasó y se está repitiendo. Como le han tapado la boca a todas, no podemos hablar nada. Recuerdo que cuando llegué a mi casa, mis hijos salieron y dijeron, mamá, ¿y Joshua? ¿Dónde está Joshua? Y yo, sí, en ese momento yo me quebranté. Yo perdí toda la fuerza en ese momento. Me quedé sentada en la sala esa noche. Y así pasaron 8 meses esperando a mi hijo, sin dormir, sin comer. Yo recuerdo que solo me sentaba, reposaba 2, 3 minutos, solo cerraba los ojos y para mí eso era suficiente. Y cada vez que la puerta sonaba, que abrían el portón de mi edificio, yo siempre, Joshua, yo tenía la sensación que Joshua iba a regresar.
A mí me quitaron a mi hijo y con él me quitaron las ganas de vivir. Nos mutilaron. Joshua, 17 años. Fue desaparecido el 11 de septiembre de 2021. Salió, se quedó en la puerta y empezó a ver el celular. Yo recuerdo que le dije, por favor, Joshua, no voy a venir noche. No, mamá, ya voy a venir. Hijo lindo, le dije así. Acuérdate que no cargas vehículo, no hay transporte, no cargas dinero. Ya, mamá, ya voy a venir. Abrió la puerta y se fue. Yo me quedé dormida. O sea, fue algo bien extraño porque yo por lo general siempre duermo después de las 12 de la noche. No duermo antes de las 10 de la noche. Hubo algo, no sé, de repente Joshua, o sea, como a las 12 de la noche. 12:40 quizá. Yo le dije al papá, Joshua, ¿dónde está? Y él me dijo, yo le marqué y el teléfono está apagado. Que desde 2002 las pandillas pasaron de utilizar los asesinatos y desmembramientos de personas cuyos restos abandonan en lugares públicos a ocultarlos en fosas clandestinas para quedar en impunidad. Estos crímenes se han caracterizado por la privación de libertad y la tortura previas al asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo de las víctimas. La experiencia revela que cuando las personas no aparecen en la primera semana, lo más probable es que hayan sido víctimas de homicidio o feminicidio con el posterior ocultamiento del cadáver. Cálculos conservadores de las organizaciones solicitantes de esta audiencia estiman que entre 2019 y 2022 las instituciones estatales recibieron al menos 6.400 casos de desapariciones, perpetradas en su mayoría por pandillas. Según registros de las organizaciones, las víctimas de estas desapariciones en su mayoría corresponden a adolescentes u hombres jóvenes que se niegan a pertenecer a estos grupos criminales, a participar o colaborar en las actividades del grupo o que residen en una zona controlada por una pandilla rival. Uno de madre muchas veces alberga la esperanza, pero yo en ese momento yo sabía que a mi hijo le había pasado algo y empecé a desesperarme. Desde el momento en que Joshua ya no llegó, o sea, mi cerebro colapsó. Recuerdo que fui a la policía de San Jacinto, me dijeron que ahí no podía poner la denuncia porque era un menor de edad. Nos mandaron para Montserrat y llegamos. Yo dije que iba a poner la denuncia, les expliqué y ellos dijeron que iban a buscar a Joshua. No sé de qué manera, pero empezaron a decir, Joshua no está en el penalito, Joshua no está en los hospitales, Joshua no está en ningún lugar. De hecho, yo no había puesto la denuncia, solo me pidieron el nombre porque había que hacer una mesa de trabajo, que era donde ellos iban a tomar la denuncia. Pero los policías empezaron a decir que no, que él no estaba. Y me empezaron a decir, mire señora, váyase para su casa. Joshua de andar jodiendo, Joshua de andar chupando con los amigos. Independientemente de lo que Joshua ande haciendo, le dije, sea chingando, jodiendo o chupando, como se dice, es su responsabilidad, le dije. Tomarme la denuncia, le dije. Y usted aquí no está para criticar a mi hijo, está para ayudarme a buscarlo, le dije. Es mi derecho y es mi responsabilidad como madre buscar a mi hijo, le dije. Pero es que mire, señora, me dijo, aquí todas las mamás vienen de esa manera, diciendo que su hijo no es capaz de hacer eso, diciendo que su hijo no anda haciendo eso, que su hijo no hace esto. Si los tatas, me dijo así, son los últimos en saber qué es lo que sus hijos hacen. Me molestó y le dije, mire, yo creo que usted está aquí para cumplir una función, le dije, y es de empleado. Entonces, por favor, haga su trabajo, porque yo estoy haciendo el mío como madre. Yulisa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en audiencia con el Estado salvadoreño, explicó el rol del Estado en la investigación de casos sobre desapariciones forzadas durante el estado de excepción. Y cuando hablamos de desaparición forzada, el ámbito de responsabilidad del Estado, y quiero recordarlo siempre, se da, por ejemplo, cuando no se investiga de oficio.
No es solamente cuando hay una denuncia. Y finalmente, quiero recordar aquí lo que ustedes dijeron, y eso también yo estoy segura que el Estado estará de acuerdo conmigo, el rol de las mujeres buscadoras. El Estado no puede descargar su responsabilidad de búsqueda en la iniciativa de los familiares, precisamente por el contexto de miedo que implica la desaparición. El lunes 19 de septiembre, Jesús Joya supo por el Instituto de Medicina Legal que su hermano, capturado durante el estado de excepción, había muerto y que lo habían enterrado en una fosa común 73 días antes. Lo supo cuando pidió en la morgue de Medicina Legal que le mostraran una fotografía de su hermano, el cual había sido registrado de forma errónea con otro nombre. Jesús había buscado a su hermano en distintos centros penales y hospitales, pero nadie le daba información de su paradero. Según el reporte de Medicina Legal, su hermano había muerto por edema pulmonar, pero una persona que estuvo detenida con él le informó a la familia que a su hermano lo habían golpeado y que había estado vomitando sangre. Según Jesús, a su hermano lo mataron a golpes, pero no pudieron comprobarlo por el entierro de su cuerpo en una fosa común. Considero que es justo que se reconozca por parte de todos los organismos de derechos humanos la falsa afirmación de que las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción siquiera existan. Quiero dejar claro, por ejemplo, que en el 2023 la Fiscalía General de la República no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos. El 15 de abril de 2022, la policía y los soldados se llevaron a Juan Antonio de 20 años. A la madre le han dicho que está en Mariona, pero ella no tiene pruebas de que eso sea cierto. Como a las 4 de la tarde de la casa y lo llevaron. Agrupaciones. Porque está bueno que paguen lo que tienen que pagar. Pero imagínense, usted puede ver, mueren solo inocentes. Yo cuando voy al penal, yo digo, pues chica, hay unos que están bien pechistillos. Yo cuando dejo el paquete allá, lo llevan y en vez de a consulta lo sacan. Bien chiquitos, todos revolcados y juegan. A mí cuando voy al penal se me parte el alma verlos así. Claudia tenía 3 hijos. En 2021, las pandillas le desaparecieron a José Alejandro. Él tenía 22 años. Ese mismo año, un policía de civil que conducía en estado de ebriedad atropelló y mató a su hija. Ella tenía 12 años. En abril del 2022, el régimen se llevó al único hijo que le quedaba, Juan Antonio, de 22 años. Meses después, producto de la angustia y tristeza, murió la abuela y el padre de Antonio. También se ahogó su hijo de 7 años y su esposa formó otro hogar. De estas pérdidas, Juan Antonio no tiene conocimiento. Hay muchas madres sufriendo y han dejado hijos que están sufriendo también, ¿verdad? Y no solo yo soy víctima de eso, sino que bastantes mamás en esto, bastantes hijos que han dejado hijos en la calle, pues, ¿verdad? En el pasado y en el presente, las autoridades han negado la información que ayude a dar con el paradero de los desaparecidos o capturados. Al contrario, el régimen vino a detener nuestros casos. Llegamos nosotros como siempre buscando las instituciones de gobierno y nos dijeron que no puede trabajar con los desaparecidos. Porque el régimen de excepción es más importante ahora. La organización Socorro Jurídico Humanitario ha contabilizado más de 240 personas muertas bajo el régimen de excepción, medida de seguridad que cumple 2 años de vigencia en marzo de 2024. Toda la información concerniente a los desaparecidos y a las detenciones bajo el régimen, el gobierno la tiene en una gaveta con llave, es decir, reservada. En el tema de las desapariciones, los profetas de las calamidades generan zozobra. En la mayoría de casos reportados, los encontramos con vida y no tienen nada que ver con la criminalidad. ¿En qué cabeza cabe venir a decir que nosotras queremos meterle miedo a la gente cuando es algo que estamos viviendo? O sea, realmente es algo absurdo de parte de las autoridades venir y querer esconder algo que estamos sufriendo. O sea, ya no solo se ve, lo sufrimos. Nos han quitado a un hijo. Nos han quitado la mitad de nuestro corazón. Si nosotras estamos en un luto congelado. En El Salvador, las autoridades aún no encuentran a los 8,000 desaparecidos de la guerra.
6.400 denuncias de desaparecidos por las pandillas de 2019 al 2022 y cientos de desapariciones por el régimen de excepción.